es Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte y doctor en desarrollo de recursos hídricos transfronterizos. Es importante también subrayar, entre otras de las características no físicas de la cuenca del río Colorado, la manera en cómo se gestionan los recursos, los actores de la gestión y las formas en cómo se establecen los derechos de usos para los diferentes usuarios del agua del río Colorado, tanto en Estados Unidos como en México. Y es pertinente partir del punto de vista de una diferenciación muy clara de que las cosas son muy distintas en aquellos 7 estados y en México. Y vamos primero a lo que tiene que ver con Estados Unidos. En Estados Unidos, la forma en cómo se asignan los derechos provienen de una cultura británica, desde la colonia, desde la colonización británica, que establecen ese tipo de derechos, ese tipo de asignación de derechos a los diferentes usuarios, primero agrícolas, desde luego, ¿sí? Y donde se establecen los derechos de propiedad en base a 2 sistemas principales, que son los derechos de apropiación, que significa que los primeros que llegan son los primeros en derechos, y el otro que tiene que ver con los derechos ribereños, que tiene que ver directamente con las personas que están asentadas de una manera contigua a las diferentes corrientes o cursos de agua o fuentes de agua. Esos son los 2 grandes sistemas que se establecieron desde Europa y que hoy en día predominan. En la cuenca del río Colorado predominan el primero, el que tiene que ver con los derechos de apropiación. Por eso explica que los agricultores, ¿sí? Hablando de la era moderna del desarrollo en la cuenca, son los que tienen más derechos de agua en volumen, porque llegaron primero a la actividad, a producir alimentos, y hasta hoy en día siguen siendo los que más agua contienen, por ejemplo, o manejan, o son dueños a nivel celular, a nivel parcela, o a nivel de un distrito de riego como en el Imperial. Les puedo decir que del total de agua que se asigna a California, como uno de los usuarios de la cuenca del río Colorado, le corresponden 4.4 millones de acres pies al estado de California. El 69% de esa asignación es para el distrito de riego Imperial. ¿En base a qué? Al derecho de apropiación, primero en tiempo, primero en derechos. Y bueno, a partir de ahí surgen los diferentes tipos de gestores del agua. Y tenemos otra distinción importante. Los estados americanos son sumamente independientes, cada estado tiene su propia ley y está sobre las leyes generales, inclusive a veces, para lo que tiene que ver con el agua, ¿sí? O sea, los estados son hasta cierto punto, o en un punto muy alto, autónomos para manejar sus recursos, para distribuirla y para la gestión de los recursos. Entonces hay derechos internos estatales y también entre los usuarios hay derechos. De ahí que dicen, bueno, entonces, ¿quiénes son los gestores del agua? Si yo tuviera que decirles que hay uno que manda, pues es al nivel estatal. Claro, a nivel de cuenca se ponen de acuerdo los 7 estados de una manera muy agradable entre ellos, ¿sí? Y primero entre los de la cuenca baja, que son siempre los que están requiriendo recursos, y los de la cuenca alta, que son los que siempre tienen el volumen disponible. Y entonces hay un ente coordinador, digamos, más global o más de orden nacional, que es el Departamento de Interior, que es el que pone de acuerdo a los diferentes estados. Y entonces entre las 2 partes, teniendo mucho más peso el estatal, se ponen de acuerdo para la gestión del agua. Cuando hablamos de orden binacional, ahí es donde surge un poquito más el papel del órgano nacional, como el Departamento de Interior, y sus brazos técnicos, normativos y diplomáticos, como el Buró de Reclamaciones, el Cuerpo de Ingenieros y el IBWC, o Comisión Internacional de Límites y Aguas en aquel lado. Y esa es la manera en cómo estos organizan la gestión, la administración del agua. Y subrayar mucho. Entonces, proviene de un sistema de derechos desde la colonia británica y francesa hasta nuestros días en los Estados Unidos. Y son estos 3
principales órdenes de gobierno, los que mandan y gobiernan los recursos, y sobre todos esos, el nivel estatal es dominante. En el lado mexicano, por otra parte, es muy diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, porque tuvimos un diferente origen de colonización. ¿Sí? A nosotros, los españoles vinieron a exportarnos, ¿no? O a traernos su sistema de derechos de agua, y se puede ver muy bien en el plan PITIC que establecieron acá en Sonora, sobre cómo se tenía que distribuir el agua a través de un sistema de concesiones, en donde el gobierno central mantenía la normativa del agua y la propiedad del recurso en ese nivel de orden nacional, como lo mantenemos hasta hoy en día, con la actual Comisión Nacional del Agua. Entonces son diferentes sistemas. Mientras acá hay dueños de agua, dueños de volúmenes, ¿sí? Acá tenemos en México concesionarios de volúmenes, usufructuarios de volúmenes, a los cuales se les puede en determinado momento retirar una concesión, ¿sí? En determinado momento modificar una concesión en México, ¿sí? Cancelar una concesión. Eso no puede ocurrir en Estados Unidos. Entonces, esos dos sistemas, esa distinción es importante subrayarla, ¿no? Operamos de manera distinta y gestionamos de manera distinta. Y eso complica las cosas. Esto es lo que le da la complejidad, lo interesante del manejo del agua a nivel ya de orden binacional. ¿Quiénes son los gestores del agua en México? Bueno, hoy en día lo conocemos como la Comisión Nacional del Agua, que es el brazo técnico. Antes la Secretaría de Recursos Hidráulicos y antes otros muchos nombres por los que ha pasado la Secretaría de Recursos Hídricos en el siglo pasado. Y ellos son los que informan sobre las cuestiones de disponibilidad, de manejo, del desarrollo hidráulico, de las obras de infraestructura, del desarrollo de los distritos de riego, etcétera, en México. Posteriormente viene la parte que tiene que unificar esos dos diferentes sistemas de derechos y esos dos diferentes tipos de gestores. Y es que necesitamos, sobre todo a partir del convenio de la Convención de 1906 y después del Tratado de 1944, un ente técnico diplomático que facilite el diálogo para la gestión del agua en el orden binacional. Y esta es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. ¿Cuál es su función? La Comisión Internacional de Límites y Aguas es la encargada de desarrollar las propuestas de acuerdos a nivel muy puntual, para detalle, sobre la gestión del agua, principalmente en tres cuencas, superficiales, que son la de Tijuana, el río Colorado, que es de la que estamos abordando, y la del Bravo o Grande, como se le conoce en los Estados Unidos, y también sobre temas de aguas subterráneas, en lo muy poco que hay sobre eso. Entonces, la SILA y su contraparte, la IBWC en Estados Unidos, son los encargados de revisar de manera puntual los acuerdos que hay que desarrollar, el diseño de esos acuerdos, el seguimiento de esos acuerdos y el cumplimiento de esos acuerdos. Ahí, pues, hay mucho que revisar, ¿no? O sea, de qué manera se hacen y cómo debería ir evolucionando esa revisión del seguimiento, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, la IBWC tiene un respaldo participativo muy fuerte, ¿sí? Aparte de sus órganos gubernamentales, sociedades, ambientalistas, comunidades, ¿sí? En el lado mexicano la cuestión es un poco distinta, ¿sí? Aunque hoy en día surgieron unos llamados foros ciudadanos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pues que todavía necesitan evolucionar bastante para convertirse precisamente en eso, en ciudadanos que aporten puntos de vista. Entonces, este es el rol que tiene la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que hasta hoy en día pues, ha generado, a partir de la era moderna, después del compacto de 1922, o la Ley del Río, pues, de 1922, 323 actas, que hoy en día la conocemos. En septiembre del año pasado se firmó el Acta 323, de la cual podremos abundar posteriormente en alguna otra ocasión, pero que tiene que ver, y de hecho es un acta que resume mucho de lo que tiene que ver la gestión del agua del río Colorado en los diferentes ámbitos ambiental, productivo y urbano,
en ambos países.